Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 1, versos 12. Hechos capítulo 1, versos 12. Gloria a Dios. Hechos 1, 12. Seguimos con nuestro estudio bíblico para la gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, dice la palabra, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y como vemos aquí, estaban todos los discípulos, estaban en unidad, estaban en armonía. El Señor les había dicho que se vayan al aposento alto, que iba a derramarse algo especial, iba a derramarse su Espíritu Santo, amén. Iba a derramarse algo que iba a fortalecer a la iglesia, que los iba a llenar de fuerza, de fortaleza y de poder. Ustedes saben, amados hermanitos, que la iglesia ahora tiene ese privilegio de tener el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y estaban ahí los discípulos. Mira qué hermoso dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Hermoso. Amén. Mira cómo estaba la iglesia en ese tiempo, amado hermano. Esto es lo hermoso. Aquí dice que estaban unánimes. Todos estaban en oración. Todos estaban en ruego. Estaban las mujeres, estaban todos los discípulos, hermanos, estaban esa iglesia primitiva. Así es como nosotros tenemos que estar, siempre en comunión, siempre en armonía, siempre en un solo sentir, porque el único sentir aquí, amados hermanos, es poder ganar almas, es poder prepararnos, es poder crecer espiritualmente, es estar con vestiduras blancas y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Lo más importante, por eso estamos aquí, para crecer, para edificarnos, para poder llenarnos de su palabra, tener más la revelación y así poder ser instrumentos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Mira qué hermosos los siervos estaban perseveraban, seguían ellos esperando aquella promesa que nuestro amado Señor Jesucristo tenía para con sus siervos. Amén. Nosotros tenemos que llenar también, debemos tener ese anhelo. Amén, Señor, yo quiero eso. Yo quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero tener tu presencia. Señor, yo anhelo conocerte, yo anhelo verte, yo anhelo sentirte. Yo quiero recibir sabiduría de lo alto. Yo quiero ser ese instrumento, ¿verdad? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Estaba así, ya estaba la promesa. El Señor dijo que iba a derramar su Espíritu Santo, que ya no iba a estar con ellos. El Señor se iba a ser arrebatado, pero pronto iban a tener el privilegio de no tenerlo afuera del Señor, sino adentro. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, dice su palabra. En aquellos días Pedro, mira, ya empezó a predicar. El Señor le habló, le abrió el entendimiento de puertas de las Escrituras. Todavía Pedro no había sido lleno del Espíritu Santo, pero empieza a hablar ahí a todos. El Señor, mire, le da esa fuerza, esa sabiduría. El Señor empieza a levantar a Pedro. Miren, aquellos días dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, hermanos varones, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ustedes saben quién era Judas. Judas fue quien lo traicionó al Señor. Judas fue quien recibió tanto amor, tanta misericordia. El Señor lo utilizó grandemente cuando lo envió a predicar la palabra, cómo echaba fuera demonios
ofreció toda esa gracia, todo ese amor y esa misericordia. Les decía, amados hermanitos, nosotros no podemos ser Judas, nosotros no podemos abrir ningún espacio para que el enemigo venga y destruya nuestros corazones, destruya nuestra mente y tengamos una mente reprobada, y así podamos ser instrumentos del enemigo y poder hacer caer a muchos hermanos. Amén. Como este varón dice que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mire, habló antes por boca de David, de los salmos está eso, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mira, así era, hermano. Hermano, no tenemos que desechar aquel llamado que el Señor nos hace, aquel llamado que el Señor te hace. Es un privilegio, hermano, es un privilegio servirle. Pero tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con amor. Mire, este varón menospreció el llamado. Dice, mire, él testificaba, pero Judas era considerado, estaba contado con nosotros. Él era salvo, el Señor lo utilizó, lo escogió para ser un instrumento poderoso. Pero vea, él lo desechó. Él prefirió el mundo, prefirió las riquezas, prefirió estar haciendo, empezó a robar de a poquito tal vez, y después, mira, por dinero, por 30 monedas de plata, lo vendió a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hermano, mira qué privilegio ser parte del ministerio. Qué privilegio es tener ese llamado. Pero hermano, no lo deseches, no te desalientes, no te desanimes, no abras puertas, portales, porque el enemigo va a sojuzgar tu mente, te va a destruir y te vas a apartar, y puedes ya empezar a hacer cosas malas que ni siquiera te vas a dar cuenta hasta cuando ya sea tarde, tal vez, como le pasó a Judas. No se dio cuenta en qué momento, como dice la palabra, entró Satanás, y ahí empezó su caída de este varón. Este pues, dice, con el salario de su iniquidad, escuche esto, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Ese es el pago. El pago del pecado es muerte. Amén. El pecado, hermano, trae muerte, trae destrucción. En este caso, primeramente fue algo espiritual, algo ahí, algo que hizo este varón. Pero vean, miren, después el juicio fue terrible. Dice que cayó de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Así lo dice Pedro. Aquí lo dice en esta versión Reina Valera 60. Y este es el juicio. Amén. Tarde o temprano, amado hermanito, llega el juicio. Por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, dice la palabra, con temor y temblor. Amén. Con temor y temblor. No miremos los defectos de las demás personas. No miremos eso. Si estamos nosotros mirando al autor y consumador de la fe, nuestro amado Señor Jesucristo, Él es el único fiel. Él no te va a traicionar. Amén. Sigue solamente mirando tu salvación. Aprende de los defectos de las demás personas y tú sigue en este camino angosto, que es peligroso. Hay pruebas, hay dificultades. Mira lo que testificaba este varón de Judas. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acerdama, que quiere decir campo de sangre. Es el lugar donde él murió. Se llama, creo que hasta ahora Acerdama, que quiere decir campo de sangre. Imagínense, como testimonio. Amén. Lo que dice Hechos 1:20, dice, porque está escrito, eso está en Salmos, en los Salmos, está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otros oficios. Amén. Así fue. Así fue. Ya estaba escrito. Amén. Ya estaba esto predeterminado para aquella persona. Aquí no dice nombre. Cualquiera de los discípulos podía ser, tal vez. Amén. Pero vean, fue uno que le abrió la puerta. Por eso, amados hermanos, nosotros como siervos de Dios, como discípulos, como aprendices, no tenemos que ser ese Judas. Por eso es que tenemos que perseverar. Por eso es que no tenemos que abrir ninguna puerta, aunque sea, mira, que sea sacando una monedita. De ahí empieza con una pequeña moneda.
Empiezas a sacar una monedita, empiezas a cometer un pecadillo, cuando recuerdas ya estás adentro. Ya el enemigo te tiene controlado, te tiene sofocado. Entra y ahí está. Viene, pues, la no prueba, no vas a ser aprobado. Viene Satanás y va a tomar control de tu vida. Sea deshecha de cierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otros oficios. Mira, pero lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de sabiduría ya, lleno de sabiduría. Es necesario pues de que de estos dos hombres, y hablaba de dos siervos ahí, estaba José, creo, ahorita lo vamos a ver, y el último que fue por sorteo, lo vamos a ver. Bien, vamos a leer mejor. Dice, es necesario pues de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, está hablando de dos siervos que van a reemplazar a Judas. Dos siervos, vamos a ver su nombre. Comenzando desde el bautismo, mira, estos discípulos también juntamente con los otros 12 también estaban ahí, estuvieron con Jesús, dice. Miren qué hermoso. Con nosotros, estuvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Eso eran los otros discípulos también. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo, escuchen esto de hermoso. Eligieron a uno de esos dos siervos. Uno se ha hecho testigo con nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos estaban ahí. Estos dos varones, uno se llamaba, miren, José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos eran dos siervos que estuvieron ahí también. Amén. Estuvieron ahí. Ellos recibieron, ellos vieron, fueron testigos también de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ellos decidieron nombrar a uno reemplazando a Judas. Amén. Reemplazando a Judas, mira, y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Uno podría decir, ahí está ese nombre bonito, ¿no? Justo, puede ser él. Pero vea, mira la oración de estos siervos. Y esto voy a aprender mucho. Yo creo que esto es una oración muy hermosa para poder elegir, para pedir al Señor guía, ¿verdad? De que quién va a ser el que va a ayudarnos a predicar la palabra, porque esta obra tiene que crecer. No nos tenemos que quedar solamente con dos lugares, tiene que haber 3, tiene que haber 4. Ojalá se abren ciudades, ojalá en provincias, en cantones, en casas. ¿Por qué no, amados hermanitos? Amén. Mira, dice ya Matías, y orando, vean, los siervos empezaron a orar, a clamar por estos dos siervos, y dijeron: tú, Señor, mira su oración de bonita. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Mira qué hermoso. Tú, Señor, que conoces los corazones, porque, hermano, todo tiene que ser por guía. Todo tenemos que preguntarle al Señor. No tenemos que hacer nada en la carne. De hecho, es hermoso. Amén. Mira cómo tenemos que ser nosotros como siervos del Señor. Tenemos que pedirle al Señor dirección. Señor, mira, trae siervo. Señor, muéstrame si este siervo de verdad te va a servir. Señor, trae siervos que te amen, que te adoren, que te sirvan en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Que no vengan a cuestionar, que no vengan a destruir. Más bien todo lo contrario, que te sirvan a ti, que lo hagan con todo su corazón. Tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Mira qué hermoso. Muestra cuál de estos dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, o a Matías. Y bueno, para que tome la parte de ese ministerio, escucha, y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ustedes saben el destino de Judas. Y dice que les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Amén. Y fue contado con los 11 apóstoles. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanitos, no se habla mucho de Matías. No se habla, ¿verdad? Porque si bien ellos pidieron dirección, si se dan cuenta, no esperaron que el Espíritu Santo se manifieste, sino que como que le hicieron una ayudita. Señor, a ver, vamos a leer 2 papelitos, y el que diga sí,
y ya ese va a ser. ¿Se dan cuenta? Como que me parece que aquí lo hicieron en la carne también. Porque no dejaron que el Espíritu Santo, como por ejemplo cuando estaban orando, dice, el Espíritu Santo se manifestó y dijo, el Señor a través del Espíritu Santo, a través de uno de los siervos, dijo, apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenían que esperar ellos. Había unanimidad en oración. Pero si comunicaron, pues sin embargo quisieran hacerle una ayudita, vamos a hacerlo por sorteo. Y si se dan cuenta, salió Matías, y tal vez no era Matías, tal vez este era el varón llamado Justo. ¿Se dan cuenta? Amén. Por eso es que de Matías no se habla nada, no se dice nada. No ha escrito una epístola, no ha sido testigo, o sea, no se ha visto, no se ha escuchado a Matías predicar, ni hacer milagros, ni nada. Amén. Pero esto está escrito para que nosotros sepamos, para que nosotros empecemos a conocer su palabra, para que nosotros no nos dejemos engañar. ¿Me entienden, amados hermanitos? Esto es hermoso, ¿verdad? Mira, estos varones primero oraron muy bien, muy bonito. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Sin embargo, echaron suertes y que la suerte cayó en Matías. Imagínense. Entonces yo creo que lo hicieron en la cara de los hermanitos. Al principio empezaron muy bien, pero después vean lo que sucedió. Y cuando llegó el día de Pentecostés, escuchen el Hechos 2:1 ya. Hechos 2:1 ya, aquí viene algo hermoso, hermano. Amén. Recuerda que el Señor le dice, vayan allá al aposento alto, allá yo voy a derramar mi Espíritu Santo sobre ustedes, allá los voy a llenar de poder. Amén. Allá ustedes van a tener ya el respaldo de su ministerio para que ustedes prediquen con denuedo, para que tengan la revelación, para que tengan el conocimiento, para que tengan el poder, para que ninguna fuerza espiritual inmunda, y ustedes así mismo, como yo voy a hacer como yo hacía los milagros, ustedes también lo van a hacer. Amén. Él le dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Digo, que crean aún cosas mayores hará, porque yo voy al Padre. Y van a ver ustedes cómo los discípulos del Señor se glorificaban de una manera sobrenatural y hermosa. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban celebrando el Pentecostés. Ustedes saben que estaban celebrando la Pascua. Amén. Estaban celebrando el pueblo de judíos. Siempre se les dijo que celebrase ese día que fueron libertados de la esclavitud de Egipto, 400 años, imagínense, y el Señor los sacó de una manera poderosísima, con muchos milagros y prodigios de las garras de Faraón. Estaban todos, mire qué hermoso, hermano, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban celebrando, estaban todos unánimes juntos. Eso es lo que le quería decir, esto es lo que quería enseñar. Vean, amados hermanitos, si nosotros queremos un Pentecostés de verdad, no tenemos que estar en odio, ni peleas, ni contienda, ni con un mal corazón, ¿verdad? No podemos estar así, en miramiento, ¿verdad? En celos, con problemas, hablando, murmurando, destruyendo al hermanito, hablando en contra del pastor, del hermano, de la hermana. No podemos, amén. Por eso muchas veces como que se frustra la presencia del Dios Todopoderoso, porque en vez de que no haya ningún impedimento para que se manifieste el Espíritu Santo de Dios, y ahí está, hay ese impedimento, hay esos portales de cual Satanás se fortalece, y así no suceda nada, no suceda el Pentecostés que anhelamos que haya. Amén. Pero ya el Señor está haciendo algo bonito acá, ¿no? Algo hermoso el Señor está haciendo, porque ya ahora se siente la libertad, se siente la presencia, se siente el amor, se siente la necesidad de buscarlo en oración. Qué hermoso el ayuno. Y eso es lo que el Señor estaba esperando. Y eso sí está esperando también allá contigo, amado hermanito. Mira, ¿por qué el Señor derramó su Espíritu Santo en ese preciso momento? Porque si no, tal vez hijo después iba a ser postergado por nada más. Tengo problemas con su hijo, por eso estaba postergándose. Pero vean, ¿por qué se derramó? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban en un solo sentir, estaban orando, estaban clamando, estaban gimiendo, estaban
unidad. Estaban tal vez compartiendo un pequeño pancito, no lo sé, pero ahí estaban, mejor dicho, Pentecostés, estaban comiendo el cordero pascual, los panes sin levadura, las hierbas amargas, estaban recordando ese momento. Y de repente dice, escucha esto hermoso, este es el premio para todas las personas, todos los hermanitos que están en la unidad, para todos los que están orando en un solo sentir, clamando. De repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hermano, esa era la presencia del Todopoderoso, y que dice cuál llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira qué hermoso, amén. Estaban ahí todos unánimes y de repente se escuchó como un estruendo, como un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentaditos ahí. Me imagino que ya se estaban cansando de tanto orar, ¿no? Y llegó un momento en que ellos empezaron a sentarse, pero no importa, amados hermanos, lo importante es la entrega, lo importante es la búsqueda, lo importante es el anhelo de poder estar con el Señor, de poder estar en su presencia. Y vean lo hermoso, dice, se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso fue visible, no fue algo invisible, ¿verdad? Esas lenguas de fuego estaban ahí, por eso la gente que estaba ahí, los extranjeros, había muchos extranjeros, habían también de otras ciudades también que habían venido, y se quedaron atónitos, se quedaron maravillados de ver semejante, algo que nunca jamás habían visto. Ojalá aquí también se derrame esto, ¿verdad? Ojalá que se derramen esas lenguas de fuego allí y el pueblo del Señor empiece a hablar por de nuevo, empiece a hablar misterios, empiece a hablar nuevas lenguas angelicales y lenguas también humanas. Porque van a ver, aquí hay algo hermoso, aquí hay una enseñanza. Dice que, mire, esas lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, los 7 que estaban en unidad ahí. Amén. A los que el Señor les prometió que iba a derramar su Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Amén. El sello, la garantía de nuestra salvación. Amén. Lo que dice en Efesios, si no me equivoco, 4:13, ¿verdad? Dice que no contristéis. ¿Y qué dice la palabra? No contristéis el Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿verdad? No contristes, no entristezcas, porque el sello es las aras, es la garantía, fuimos sellados, es el sello de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Y qué hermoso. Y una de las señales, sin equívocas, van a ver ustedes, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Una señal inequívoca. Yo escuchaba un cielo, y es verdad, porque aquí lo dice: cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios, se tiene que manifestar una de las señales. No es que sea la única, porque ustedes saben, hay los dones que por el Espíritu Santo se derraman: don de sanidad, don de milagros, don de lengua, de interpretación de lenguas, don de sanidad, y hay hermosos dones, don de servicio. Pero vean, una de las señales inequívocas es del derramamiento de un Pentecostés sobre un cielo, es que empiece a hablar lenguas. Amén. Imagínate, de pronto tú estés en este momento acá y se derrame lenguas, empiezas a hablar en chino, empiezas a hablar en portugués, empiezas a hablar en inglés, o si no, empiezas a hablar en lenguas angélicas. Amén. Por mi vida, por ejemplo, yo recibí un Pentecostés de lenguas angélicas. Yo quisiera recibir un Pentecostés también de poder hablar, no sé, ¿cómo se llama? Francés, tal vez, italiano, no lo sé. Amén. Vean, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y una vez fueron llenos del Espíritu Santo, escuchen, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban. Mire, hay algo hermoso, hermanito, aquí. Uno se pregunta, dice, ¿por qué lenguas humanas? ¿Por qué lenguas humanas? O sea, ¿por qué esa señal de fuego? ¿Verdad? Es para que crean. Amén. Porque había mucha gente incrédula ahí. Había mucha gente que estaba, se asombraron de escuchar ese estruendo, y me imagino que fueron a curiosear. Y el Señor lo hizo para que ellos mismos se den cuenta la manifestación de ese poder, de ese amor que iba a ser derramado sobre ti. Yo creo que para que ellos también sean testigos. Mira, les voy a decir por qué. Lo que dice 1 Corintios capítulo 13, escucha esto de hermoso.
13, 14, 22 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Ah? Las lenguas son por señal, no a los creyentes, porque nosotros sabemos, conocemos que esas son lenguas que el Señor repartió, que dio, pero es para señal a los incrédulos. Por eso es que ese día de Pentecostés el Señor derramó ese fuego, esas lenguas de fuego, ese viento recio, pero Él podía haberse manifestado en lenguas angélicas. Pero ustedes saben que cuando habla lenguas angélicas y mucha gente habla, hay un desorden. Tendría que haber un intérprete, si no, no edifica la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué derramó lenguas humanas el Señor? Para que esa gente extranjera, porque dice que se quedó atónita, se quedaron maravillados, se quedaron absortos. De pronto, imagínense, escuchar a judíos que de pronto que nunca habían hablado su lengua, ellos hablaban de manera, o sea, como si nada, ¿no? Como si hubiesen aprendido desde niño. Pero lo hermoso es que aparte de las lenguas, ellos dicen que hablaban maravillas de Dios, hermano. Amén. Porque podía decir, no, que podían hablar de política, podían hablar de cualquier otra cosa, pero no, ellos hablaban las maravillas de Dios. Mira, y ellos estudiando contra la multitud estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, escucha esto, en su propia lengua. Aquí nos hace ver que no fueron lenguas angélicas, fueron lenguas humanas. Amén. Lenguas humanas, ¿para qué? Para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos que estaban ahí. Porque si no, imagínate tú hablar en lenguas ahorita, ¿no? Si hay algún incrédulo y me escucha hablar en lenguas, yo voy a aprender en casa de no hablar. Este está loco. ¿Qué está hablando? ¿Verdad? Es un loco. Pero, ¿qué fue lo que se maravilló? Miren cómo lo que decía. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué hermoso? ¿Ah? Eso fue lo que los maravilló a ellos. Eso fue lo que los hizo creer a ellos, ¿verdad? Eso fue en un tiempo muy hermoso. Y esto es para ti también, para que tú veas que hay señales, hermano. Tú vas a la iglesia, a las verdaderas iglesias donde el poder de Dios se manifiesta. Tú vas a escuchar hablar de estos cielos en lenguas, y no solamente vas a escuchar, también hay lenguas humanas que de pronto aprenden fácilmente un idioma. Muchas veces el Señor les da ese derramamiento de espíritu para que puedan predicar en francés, en inglés, en portugués, en chino, en mandarín, no sé, porque el Señor, hermano, envía a sus siervos a predicar a todo el mundo. Así está haciendo ahora, porque las lenguas no son para edificación de la iglesia, las lenguas angélicas, son para que tu espíritu ore con el Señor de manera directa. Amén. Y son misterios, dice. Y eso por eso es hermoso que nosotros tenemos que pedir al Señor no solamente orar en lenguas, sino orar en lenguas y de entendimiento. Amén. Así mismo, en ese momento que tú estás hablando en lenguas, tú tienes que orar en el entendimiento, o sea que tu entendimiento no esté vano. Amén. Y eso es algo también que lo da el Señor. Amén. Y por supuesto también da el don de interpretación de lenguas. Hay el don de interpretación. Entonces tenemos que decirle al Señor, ¿verdad? El Señor dice que nos da si nosotros tenemos fe y le pedimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí está, como le oímos hablar nosotros a cada uno de nuestra lengua. Ya saben, le dije que 1 Corintios 14:22 dice: no, así que las lenguas no son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Por eso fue, para que los incrédulos crean. Amén. Si tú escuchas hablar en lenguas angélicas, pues créelo, eso es verdad. Si tú escuchas a un siervo hablar 1, 5, 6 idiomas, es porque el Señor ha derramado su Espíritu Santo, dándole esa sabiduría, dándole ese conocimiento de esas lenguas, porque seguramente el Señor lo va a levantar como un apostolado para que abra iglesias en diferentes lugares, en diferentes países. Esa es la facilidad, ese es el don que el Señor da por su Espíritu Santo. Amén. Mira, habían, dice, partos, medos, de Hechos 2:9. Habían partos, medos, elamitas, para que vean, extranjeros.
los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Imagínense, habían chinos también. En Frigia, en Panfilia, en Egipto. ¿Cuál es el idioma del egipcio? No me acuerdo. Y en las regiones de África, africano, más allá de Cirene, y romanos. El romano italiano, ¿verdad? Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Hermoso. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Escuchen esto de hermoso: las maravillas de Dios. Esto es para que ellos crean, porque no estaban hablando de nada malo, o sea, no estaban hablando de política, no estaban hablando de nada de la familia o del hogar o de esto, nada, solamente escuchaban hablar las maravillas de Dios y seguramente ellos hablaban con denuedo, hablaban con poder, y eso fue lo que los dejó a ellos atónitos. Y por eso, a través de esta predicación de Pedro, ¿saben cuántas personas se bautizaron? ¿Saben cuántas personas creyeron? 3,000. Y la segunda vez que predicó Pedro, ¿saben cuántas personas? Ya lleno del Espíritu Santo, ¿saben cuántas personas se convirtieron y se bautizaron? 5,000. Imagínense el poder del Espíritu Santo de Dios, de este hombre vulgo, de este hombre varón humilde, pescador de peces. Pero el Señor le dijo: ya te voy a llevar, ven Pedro, ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Amén. Y el Señor, hermano, está llamando a muchos pescadores de hombres. Amén. Muchos siervos que se preparen, que nos preparemos, que tengamos este reconocimiento, porque esto es la base, el fundamento, hermanitos. Esto es la enseñanza de los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Y los profetas. Pero nunca te olvides que toda esa enseñanza, ¿quién la dio? El Señor. Amén. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Yo recuerdo que la primera vez cuando fui a una congregación, de pronto estábamos alabando al Señor, pero sentía una presencia hermosa. De por sí lloraba, y de pronto salía un hermanito hablando en lenguas. Y yo quedé pues absorto, nunca había visto eso. Y Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y eso fue lo que a mí me convirtió. Eso fue lo que a mí me maravilló. Y dije: Dios mío, qué hermoso esto, qué hermosa su presencia. Como yo lloraba, hermano, yo me quebrantaba, yo sentía algo hermoso, ¿verdad? Y salía de ahí, hermano, pero sintiendo maravillas. Y por eso estoy aquí, por eso estoy enamorado del Señor. Y yo quiero transmitirle eso a ustedes, para que ustedes también crean como niños, porque es eso, hermano. Lo único que tienes que hacer tú es venir, cerrar tus ojos, no te importa quién está a tu delante, no mires cómo se viste, no mires cómo habla, no mires si está murmurando, no, tú con el Señor, cierra tus ojitos, hermano, adórale con todo tu corazón, ora y dile: Señor, yo quiero recibir también, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, yo quiero sentir, Señor, yo quiero predicar tu palabra con denuedo, yo quiero que tú me des sabiduría, revelación, ciencia, quiero hablar en lenguas, quiero tener interpretación de lenguas y los dones, Señor. Qué hermoso. Y si lo haces y vienes con esa humildad y esa sencillez, créelo que lo vas a recibir. Créelo que lo vas a recibir. Amén. Oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, decía esta gente. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros hablándose decían: mira, para que se den cuenta, o sea, aún viendo las maravillas, siempre va a haber gente incrédula, siempre va a haber gente que no va a creer, que se va a mofar, que se va a reír. Mira lo que decían: no, estos están borrachos, estos están locos, estos están borrachos, están llenos de mosto, están borrachos. No creo que sea real, estos están borrachos. Pese a que estaban escuchando las maravillas, pese a que estaban escuchándolos hablar en su propio idioma, a esta gente hebrea, ¿verdad? Te estaba hablando arameo en ese momento, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Entonces Pedro, qué hermoso ya Pedro,
ya lleno del Espíritu Santo de Dios, ya Pedro, ¿verdad? Para que se den cuenta, Pedrito que era defectuoso, cometía unos errores, ¿verdad? ¿No? Imagínense, uno de los errores, recuerdo, que me hizo reír, ¿no? Cuando le dijo Pedro al Señor, quería lavarle los pies el Señor a Pedro, y le dice, no, Señor, ¿cómo yo me voy a dejar lavar mis pies? No, y le dice, deja, porque esto conviene que haga, porque si no tendrás parte conmigo. Y Señor, le dice Pedro, no solamente mi pie, también mi cabeza. ¿Verdad? Entonces, para que se den cuenta, Pedro también era un discípulo, era un aprendiz, todavía estaba en ese crecimiento. Como nosotros cometemos muchos errores, amados hermanitos, ¿verdad? Pero ahí está tu entrega, tu amor, dejarlo todo por el servicio, por servir al Señor. El Señor ve todo eso y te va a ir haciendo crecer, hasta que tú seas ya otro Pedro, pero ya lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque vean, Pedro ya empieza a dar su primer discurso ya lleno del Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanita. A su nombre, ¿cuánto se goza? Mira, Pedro ya poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos. Mira con qué autoridad Pedrito, ¿no? Con denuedo ya se paró al frente de todos ahí, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, decía Pedro, porque estos no están ebrios, no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Dice en esta versión, son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a pensar que alguien va a estar borracho a las 9 de la mañana? Algunos sí, ¿no? Ahora en este tiempo al menos hay borrachingos que se amanece. Pero en ese tiempo, imposible que alguien se emborrache a esa hora. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Pues la hora es la hora tercera del día, o sea, son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mira qué hermoso. Profeta Joel, ¿verdad? Ahí está el profeta Joel 2:18, si no me equivoco. Ya era una profecía que se tenía que cumplir en ese tiempo, y ahora esta profecía sigue. Amén. Escucha, en los postreros días, dice Dios, no dice nadie más que el Señor, el Todopoderoso, derramaré, escucha de hermoso, mi Espíritu Santo sobre toda carne. Pero ¿sobre quiénes? Eso es importante poder discernir. Podría decir, sobre mí también, yo también soy hijo de Dios. No, tú eres creación de Dios, porque los hijos de Dios creemos, le aceptamos, lo recibimos, nos bautizamos, nacemos de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. El que no tiene el sello del Espíritu Santo, tampoco. Amén. No tiene la garantía de la redención y de la salvación. Entonces esto no es para cualquiera. Esto es para los que creen. Amén. Para los que creen, para los que son como niños, para los que de verdad vienen a servirle al Señor de corazón, con humildad, como niños. Allí es donde el Señor, esta promesa no es para cualquiera. Esta promesa les decía ahí a sus discípulos, a los discípulos que estaban ya llenos del Espíritu Santo de Dios, y para testimonio a esas personas de otras naciones, para que vean las maravillas. En los postreros días, dice Dios, por eso dice acá, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre mis hijos. Mire, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Profetizarán. Entonces el ministerio de profecía existe. No, es el don de profecía, porque ya están las profecías. Amén. Ya están, no podemos añadir nada más. El don de profecías se manifiesta en los siervos para beneficio de la obra, para el beneficio del ministerio, ¿verdad? A veces estamos aquí orando, pero de pronto dice el Señor, así dice el Espíritu Santo de Dios a través del siervo, mañana o el día postrero o de aquí a un mes o la siguiente semana, el Señor tiene algo hermoso preparado aquí, van a venir muchas vidas, esta congregación va a ser grande. Esas son profecías que vienen de dones de profecías para edificar a la iglesia, pero nada de lo que ya está escrito se tiene que modificar. Ojo, amén. Vuestros jóvenes verán visiones. Mira, y esto es lo que está pasando. Vuestros ancianos soñarán sueños.
Vean en internet, hermano, es hermoso. Verdaderos siervos del Señor están recibiendo manifestación, están recibiendo sueños, revelaciones hermosas. Amén. O sea, revelación de la misma palabra escrita, por si acaso. Es hermoso, hermanito, cómo el discernimiento ahora de la palabra está fluyendo a través de siervos humildes y sencillos en ministerios pequeños. El Señor se está manifestando de una manera hermosa. Y de cierto dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. El Espíritu Santo de Dios, para que se den cuenta, no se iba a derramar solamente sobre siervos, sino también sobre siervas. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo el Señor está levantando mujeres ahora, siervas hermosas, llenas del Espíritu Santo, que ahora tienen ese privilegio de poder predicar la palabra de nuestro Dios Todopoderosa, como misioneras, como siervas, pero no como pastoras. Eso es importante. Amén. Aquí no hay nombre de pastoras. Pastores sí hay, pero siervas del Señor sí. Aquí dice sobre mis siervas. Aquí no dice sobre mis pastoras y sobre mis pastores. Dice sobre mis siervas y sobre mis siervos y sobre mis siervas. Nada más. Amén. Derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Lo que estamos viendo, las señales que estamos viendo, hermanito, por todas partes en el cielo, ¿verdad? Eso vemos en la internet ahora. Señales abajo en la tierra. Estamos viendo lo que está pasando. Sangre, fuego. Estamos viendo los lagos, los mares en diferentes lugares se están convirtiendo de sangre, fuego, vapor de humo. Estamos viendo los volcanes que están activándose en diferentes lugares. Esas son señales antes del tiempo de fin. Escuchen esto: y el sol se convertirá en tinieblas. Ya estamos viendo los eclipses cada vez más. Creo que estamos esperando uno en estos meses. Esas son señales, hermano. Esas son señales. La luna se va a convertir en sangre. Estamos viendo. Esas son señales también de que pronto está por venir nuestro amado Señor Jesucristo. Mire, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esas son las señales. Las señales. Amén. El Señor dijo que iba a derramar su Espíritu Santo. El Señor que iba a predicar. Y ahora, hermano, están predicando niñas, niños, siervos. Están recibiendo visiones, maravillas que el Señor está haciendo. Porque estamos en este tiempo de profecía. Esto el Señor ya lo había predicho. Amén. Lo había dicho a través de sus siervos, los discípulos profetas. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, a perseverar, a seguir en este camino. Amén. Vamos a seguir, vamos a continuar la siguiente semana con este discipulado que es muy hermoso. Ustedes van a ver las maravillas, van a ver, hermano, cómo así los discípulos hacían milagros, cómo ya llenos del poder, para que se den cuenta. Ellos no hicieron nada, ningún milagro, solamente lo hicieron cuando el Señor los despachó, ¿verdad? De dos en dos. Ahí Él les dio la autoridad, solamente ahí. Pero después no pudieron hacer seguramente ningún milagro más. Pero ya llenos del Espíritu Santo de Dios, ahí empezaron su ministerio. Ahí ya llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, van a ver ustedes los milagros hermosos que hacían, igual que nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Porque ya estaba Él dentro de ellos. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que anhelar tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén. Así dice la palabra: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así lo dice. Por cuanto sois hijos. Eso no se derrama sobre cualquiera, sobre sus hijos, sobre tú que eres su hija, sobre tú que eres su hijo. Amén. Por eso tenemos que anhelarlo, tenemos que venir como niños. Mira, si tú vienes con humildad, con sencillez y crees como niño, hermano, cierra tus ojitos y dice: Señor, yo quiero ver si tú eres real. Yo te voy a predicar, yo te voy a servir, pero yo quiero verte, yo quiero sentirte. Yo recuerdo que esas eran mis oraciones hasta que fui lleno del Espíritu Santo de Dios.